Incodiza, medicamentos de uso tópico. Somos una industria farmacéutica con más de 40 años de experiencia. Estamos ubicados en Cuenca, Ecuador. Para más información, contactos al 07 40 75 415. Protegiendo tu salud. Estudio Jurídico Dr. Juan Carlos Cabrera. Un grupo de profesionales altamente calificados demuestran su compromiso, preparación y trabajo en cada ocasión. El abogado Javier Armijos y el abogado Mateo Cabrera, especialistas en tránsito penal, familia, en violencia, migración, cobro de cartera. Atendemos en edificio Acrópolis, sexto piso. Para más información, comunícate al teléfono 093-966-7152, 0984-931491. Los abogados Javier Armijos y Mateo Cabrera los esperan. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Buenos días, queridos compañeros, amigos y público que me puedan escuchar el día de hoy. El día de hoy les vengo a compartir un tema muy importante, muy interesante, y es una recopilación corta del libro que tuvimos la oportunidad de realizar, el libro que va a salir publicado en algunas revistas y academias de médicas, de medicina y de Latinoamérica. Pues cuando tenga la oportunidad de tener ya esto, les haré llegar. El tema es la colisión de dos pandemias, COVID-19 y obesidad, respecto al mundo, México y Ecuador. Yo quiero agradecer, y con alguna frecuencia leemos en los diarios agradecimientos de pacientes hacia sus médicos, pero casi nunca lo contrario. Hoy quiero agradecer a mis pacientes lo mucho que día a día me enseñan, me han ayudado a crecer como persona y a ver la vida y los buenos momentos como un regalo y un don que hay que atesorar e invertir de la mejor manera. A todos mis pacientes, el motor principal que me impulsa a continuar con esta obra, cuya finalidad es la información, la educación y prevención en el ámbito del sobrepeso, obesidad y comorbilidades. ¿Qué es la obesidad? Como todos sabemos, la obesidad es una enfermedad de curso crónico de etiología multifactorial por la interacción de varios factores como genéticos, sociales y ambientales. Es decir, influye tanto el estilo de vida así como determinantes sociales y económicas. Es el aumento de los depósitos de grasa que ocurren cuando la ingestión de los alimentos excede al gasto energético y como consecuencia va a darse un exceso en el almacén de grasa en el organismo. Respecto al mundo, ¿qué es lo que está pasando? El total de casos confirmados COVID hasta el día de ayer a las 10:30 de la noche, el día 26 de abril, habían 2.971.669 casos confirmados. ¿Y cuáles son el total de defunciones? Fueron de 206.549 personas con destinos fatales respecto a casos de COVID. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, como todos lo sabemos.
Cada año mueren como mínimo 2.8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso y se estima que 35.8 millones, correspondientes al 2.3% de años de vida ajustados por discapacidad a nivel global, son causados por sobrepeso u obesidad. Como sabemos, antes la obesidad era de países de ingresos altos, pero ahora es propia de los países de ingresos bajos y medianos. En los datos de adultos, de los datos últimos del 2016 de la Organización Mundial de la Salud, el más de 1.900 millones correspondientes a un 39% de adultos de 18 años o más tienen sobrepeso y el 13% de la población adulta son obesos. En los niños, ¿qué es lo que pasa? Hay 41 millones de niños menores de 5 años con problemas de sobrepeso o obesidad y de 5 a 19 años más de 340 millones. Un dato muy importante a recalcar es que el del 4% a 1975, el porcentaje de sobrepeso y obesidad aumentó al 18% en el 2016. Entre el 75 y el 2016, la prevalencia de obesidad casi se ha triplicado. Es un dato muy alarmante. No es raro tampoco encontrar desnutrición y obesidad coexistiendo en el mismo país, en la misma zona o incluso en el mismo hogar o persona. El director general de la Organización Mundial de la Salud en el 2019 envió 10 retos fundamentales para ese año y para los años venideros. Dentro de los 10 retos, 3 pertenecen a la obesidad, sobrepeso y sus comorbilidades, como son el cáncer, dolencias cardíacas y diabetes. Pero ¿cuál es la realidad que se maneja? La obesidad es un problema de la pobreza. La mayoría de la población, ¿qué es lo que dice? Yo hoy no voy a comer lo que originalmente quería, pero comeré. Cada vez hay más evidencia de que la obesidad, la malnutrición y la pobreza van de la mano, como explicábamos en diapositivas anteriores. Para muchos, el lograr comer es la angustia del día a día. ¿Qué es lo que está pasando en México? En México, estas marcas de sobrepeso y obesidad empiezan a darse desde la década de los 70, donde se empiezan a planificar y fabricar instrumentos para simplificar las actividades cotidianas y recreativas dentro y fuera del hogar, en todos los ámbitos de la vida. Se empezaron a crear hornos microondas para facilitar el proceso de comida, trituradores de basura que disminuían a cantidades muy pequeñas luego de haber sacado varias fundas o bolsas de basura hacia la calle, comida preparada y congelada, los sistemas de sonido que también evitaban que por lo menos se camine hacia los teatros anteriores, de años anteriores, los sistemas de computación, la comunicación inalámbrica. Un ejemplo de esto, ¿qué es lo que fue? Es la sustitución de envases de cristal por plástico. ¿A qué hace referencia esto? Cuando un trabajador llevaba su mochila hacia el trabajo y su comida, pues lo máximo que podía llevar es un envase de vidrio por el peligro de que se rompa y él mismo se produzca daño. Pero ahora con estos envases de plástico puede incluso llevar 3 o 4 a la vez y no pasa nada. Igual la sustitución en cantidad de 333 ml a 600 ml o más. Antes, para una familia, una botella de 1 litro de Coca-Cola era suficiente, pero ahora incluso hay hasta de 3 litros. Otra razón y otro ejemplo es agregar el olote al mixtamal, a la mezcla del mixtamal para la producción de tortillas, la gran aparición y rápida aparición de franquicias de comida rápida, modificaciones dentro del núcleo familiar para aumentar la capacidad económica, obligando a las mujeres y a las madres organizadores de la familia a producir también dinero y a trabajar, sacrificando su propia alimentación y la de sus hijos y de su familia. Y obviamente la epigenética, el maltrato acumulado de todas las personas hacia el organismo propio. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son los costos de la alimentación? ¿Cuál es el costo de 1 kilo de carne, de 1 kilo de pescado, del salmón, del atún, de las verduras y de las frutas, que muchas de las veces son las recomendaciones de nuestros nutriólogos? Pero pues, ¿cuál es la diferencia? Que un sándwich de tamal con atole, que los tacos de canasta y todas las frituras obviamente son mucho más económicas y mucho más asequibles para la mayoría de la población mexicana, que pues los sueldos son muy disminuidos.
Un dato muy importante es que México hace unos 3 meses, según la Organización Mundial de la Salud, ya superó a Estados Unidos en porcentaje e índices de sobrepeso y obesidad a nivel mundial, ocupando el primer lugar con el 32.8%, volviéndose y transformándose en una emergencia sanitaria, según la UNICEF. Otro dato importante es, antes era 7 de 10 mexicanos, pero actualmente, hace 2 o 3 meses, de igual forma, 8 de cada 10 mexicanos presentan ya un índice de sobrepeso o obesidad. 4 de cada 10 niños presentan de igual forma sobrepeso y obesidad. Pero ¿cuáles son las razones o cuáles son las justificaciones de la mayoría de la población? El tiempo, el tránsito, el peaje, los espacios limitados para poder realizar actividad física, la congestión, que a cada cuarto de cuadra, pues obviamente tenemos el trabajo informal de la gente vendiendo comida con aceite de semanas o días, y eso nos obliga a ingerir este tipo de alimentos por cuestiones de tiempo y premura para el trabajo, pues obviamente dando como resultado sobrepeso y obesidad. Otro dato muy importante es que México y Estados Unidos son los mayores consumidores de bebidas azucaradas a nivel mundial. El 35% de los niños menores de 1 año y el 65% de los menores de 2 años la consumen. México es el mayor consumidor en América Latina de productos ultraprocesados, incluidas las bebidas azucaradas, alcanzando hasta el 40% del total de las calorías de los niños en edad preescolar. 4 de cada 10 hogares mexicanos de nivel socioeconómico bajo y que habitan en localidades de menos de 100,000 habitantes tienen inseguridad alimentaria. Entre el 2012 y el 2018, niños escolares sin programas de ayuda, la obesidad aumentó un 95%. Pero otro dato muy importante que tenemos que tomar en consideración, según la Universidad Estadounidense o la Asociación Americana de Nutrición, es que la reducción del 1% de la prevalencia de un índice de masa corporal podría ahorrar 43 millones de dólares en costos de atención médica en el año 2030 y 85 millones de dólares en el año 2050. Pero ¿cuál es la verdadera posición de las personas mexicanas? ¿Cuál es la verdadera causa del índice de sobrepeso? Pues obviamente los sueldos. En la frontera norte, estos sueldos son del 2020. Hace unos 2 meses salieron estas revisiones y estos datos. En la frontera ellos ganan un poco más de forma diaria, alrededor de 185 pesos, son como 7 u 8 dólares. Y en el centro y resto del país, el sueldo diario de promedio de una persona en su trabajo es de 123.22 pesos, lo que da un equivalente mensual alrededor de 3.673 pesos, que esto equivale aproximadamente a unos 160 o 170 dólares, convirtiéndole a México en el tercer país con niveles más bajos de ingreso de trabajo de las personas pues que laboran. ¿Por qué sobrepeso y obesidad? Pues tenemos que tener muy consciente cuáles son los factores de riesgo y los factores originarios del sobrepeso y la obesidad. Dentro de esto tenemos las condiciones prenatales, que es el sobrepeso y la obesidad materna al inicio del embarazo, las ganancias excesivas durante el embarazo, pacientes con diabetes gestacional, que va a dar como resultado un peso excesivo al nacer del niño, obesidad infantil, enfermedades posteriores en edad posterior del niño, igual en edad adulta. ¿Qué pasa con la infancia temprana? Los padres son responsables de los hábitos de la alimentación de los hijos. En el caso de que la madre también sale a trabajar, el padre trabaja, pues es un desorden completo donde los hábitos de alimentación están completamente quebrantados. Hay preferencias por ciertos alimentos, alimentos más rápidos, alimentos procesados, el gusto por los sabores o dulces. La leche materna durante los primeros años de vida es esencial, al menos durante los 6 meses de leche exclusiva y hasta los 2 años con agregados y de fórmulas o resto de alimentos que nos va a ayudar a mejorar la alimentación y la maduración del niño. Pero los programas de prevención y control de la obesidad, ¿qué deben incluir? Acciones prenatales, natales, postnatales, desde los primeros años de vida. Yo aquí les tengo un video para compartir que me parece muy interesante y muy importante que todos lo veamos y lo analicemos. All right, what do we got? Just came in. Heart attack.
Como hemos dicho en diapositivas anteriores, todo esto empieza desde las etapas prenatales, desde la etapa natal, desde de los primeros años de infancia, donde los padres son los principales responsables de todos los procesos que van a desarrollar a edad adulta de los niños. You're graduating. Watch TV. You know TV. You can't do this. Yes, can I get out? Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Sweetie. I still can't believe you did this job for us. I know. It's the only thing that'll make you stop. Bueno, este video me pareció muy importante que ustedes lo sepan y lo vean. Continuamos con la presentación. Los probables riesgos luego de no tener una infancia adecuada en etapas prenatales y natales o primeros años de vida, como ya les nombré anteriormente, pues nos van a dar como consecuencia enfermedades no transmisibles o ENTs, donde las principales son enfermedades cardiovasculares, dentro de estas la cardiopatía isquémica, infartos cerebrales, ciertos tipos de cáncer como el de mama, próstata y colon, obviamente diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades osteoarticulares y apnea del sueño en procesos un poco más avanzados. Pero ¿qué es lo que más me importa y lo que quiero llamar a consideración de todas las personas que están escuchando y viendo este video? Que el terrible nivel de estigma que tienen las personas con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la palabra obesidad no se ha usado como un sustantivo, sino como un adjetivo. Qué diferente es decir, ella tiene obesidad, a ella es obesa. Que la mayoría de las personas piensan que la persona que ella es obesa es por dejadez o falta de voluntad, sin tener un nombre propio a esta entidad. Lugares como el Golfo, las personas que vivían con esta enfermedad ya presentan una especie de alivio al ya tener un nombre para su condición, llamándole enfermedad y un factor de riesgo. Y lo más importante es que no tiene ningún proceso de falla personal. Pero también, ¿qué es lo que hace la gente? Le llama como un significado peyorativo. Y las imágenes con personas con obesidad, la mayoría de veces muestran camisas desabrochadas y las manos cargadas de comida rápida. Pues yo les invito a que analicemos y entremos en conciencia de este terrible estigma que tienen las personas con sobrepeso y obesidad, que es una enfermedad que es muy grande en los factores de riesgo que esta conlleva y que tenemos que tener acciones respecto a esto. Pero ¿cuál es la realidad y el aislamiento respecto a México? Como todos sabemos, y la mayoría de la población sabe, el 58% de la población mexicana trabaja en sectores informales. Está conformada por negocios que ofrecen bienes y servicios, pero que no está registrada formalmente ante las autoridades. Y un dato más fuerte que les quiero dar. Casi una cuarta parte de la producción del Producto Interno Bruto del PIB es generado por el sector informal. ¿Qué quiere decir? Que de 100 pesos que se generan en el país, 22 pesos proceden del sector informal. Otro dato muy importante que es la realidad de México en el aislamiento, que en México el 41.9% de la población mexicana tiene índice de pobreza. Según la OCDE, es el segundo país con mayor desigualdad económica y el 7.4% de la población general de México tiene pobreza extrema. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar ante el aislamiento y las normas mundiales para poder disminuir y cohibir el coronavirus? Y algo que es muy inevitable y los rezagos de la desigualdad económica es que pues el hombre más rico del mundo es mexicano. ¿Cuáles van a ser las consecuencias del aislamiento?
El autoaislamiento va a dar lugar a la mayor ingestión de alimentos procesados. Va a haber una seguridad alimentaria por el acceso reducido a los programas normales de asistencia alimentaria, como por ejemplo las escuelas, donde los niños que viven en pobreza o pobreza extrema eran las únicas oportunidades donde podían ingerir alimentos de mejor calidad nutritiva. Obviamente va a haber una disminución en la actividad física por la restricción del movimiento, va a haber un impacto en la salud mental y algo que es muy importante, que durante este periodo de pandemia, todos los centros, pocos que existen en el país por falta de decisión y por falta de entendimiento de las autoridades de salud y de las autoridades de gobierno, el cierre de los centros para el control de sobrepeso, obesidad y demás comorbilidades. Me refiero a los centros de cirugía bariátrica metabólica. ¿Por qué en México han muerto mayores personas jóvenes por COVID? Pues obviamente es simple, porque México es uno de los países con más altos índices de obesidad y sobrepeso, y es una grave pandemia. Obesidad, sobrepeso y diabetes. La explicación es la inmensa carga de enfermedades crónicas. Entre las defunciones confirmadas hasta el día de hoy, encontramos que el 44.3% fueron hipertensos, el 39.6% diabéticos y el 37.6% tenían algún índice de obesidad. Ahora, para poder abarcar el tema de COVID y obesidad, quisiera contarles cuáles son las experiencias de los diferentes centros a nivel mundial que han tenido ya estos brotes y esta pandemia en meses anteriores, días anteriores, antes de la realidad de México. El primer caso de coronavirus ocurrió el 17 de noviembre del 2019 en Wuhan, China, como todos sabemos, pero los informes recientes de esto indicaron que la edad media del paciente era de 59 años y el 56% de los afectados eran hombres. Esto de hombres o mujeres les voy a explicar en las diapositivas siguientes. Como se observó anteriormente con la influenza, pero se encontró que la mayor mortalidad de los pacientes infectados tenía mucho que ver con comorbilidades existentes o adultos mayores. La diabetes y la obesidad, como ya sabemos, está completamente correlacionado con factores de mortalidad y factores fatales a los pacientes COVID positivos. Otro metaanálisis va a decir los principales factores de riesgo de complicación y muerte en los pacientes COVID positivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad severa, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular. Aquí les muestro dos estudios realizados, el uno en el mes de marzo, donde concluye que los pacientes COVID y con enfermedad cerebrovascular están asociados con mayor riesgo de mortalidad y el índice de masa corporal tiene mucho que ver con la frecuencia de pacientes críticos y no sobrevivientes. En el otro estudio de Lancet, que fue lanzado el 1 de abril, concluye que este es el primer estudio que muestra que la obesidad especialmente aumenta el riesgo y la gravedad de neumonías graves y de fallecimientos en pacientes con COVID positivo. Este estudio de JAMA, que se realizó en 5.700 pacientes en Nueva York, nos habla de puntos claves, que cuáles son las características, la presentación clínica y resultados de pacientes hospitalizados con enfermedad por coronavirus en Estados Unidos. Es una serie de casos de 5.700 pacientes hospitalizados y la mayoría con comorbilidades comunes como hipertensión, obesidad y diabetes. Entre estos pacientes, con un número de 2.600, el 14.2% estuvieron en UCI, el 12.2% recibió ventilación mecánica y el 21% murió. La edad promedio de estas personas fue de 63 años y el 39.7% fueron mujeres, lo que obviamente nos da la mayor carga a las personas masculinas para contraer esta enfermedad y desenlaces fatales. Pero las comorbilidades más comunes del estudio de Nueva York fueron hipertensión en un 56.6%, obesidad en un 71.7% y diabetes en un 33.8%. Otro estudio, desafortunadamente, indica que la obesidad en personas de menos de 60 años es un factor epidemiológico recientemente identificado en las tasas de morbilidad y mortalidad en los Estados Unidos. La edad y las comorbilidades son predictores poderosos de hospitalización. El deterioro de oxígeno al ingreso y los marcadores de inflamación están fuertemente asociados con enfermedades críticas y, como vamos a ver más adelante en la fisiopatología, en la cascada de las citoquinas. Según patrones de infección anteriores, también de pandemias anteriores como H1N1, sabemos ya
por ende que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo. ¿Qué nos dice el Hospital Infantil de México? Que al menos el 63% de los pacientes que están en unidad de terapia intensiva son añadidos a sobrepeso y obesidad. En Francia, ¿qué es lo que pasa? De 124 pacientes en UCI y que tienen necesidad de ventilación mecánica, el 47% eran obesos o superobesos. En el Reino Unido, dos tercios de las personas que han enfermado gravemente tenían sobrepeso y obesidad. Y en Italia, el 99% de las muertes se debe o estaba asociado a factores preexistentes como obesidad, hipertensión, cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas. Ahora les voy a hablar de la colisión del verdadero tema, colisión de dos pandemias, sobrepeso, obesidad y COVID. Se espera que un alto porcentaje de la población que contraiga coronavirus va a tener un índice de masa superior a 25% por la gran pandemia de sobrepeso y obesidad que se vive a nivel mundial. Pero un dato muy importante, el COVID es menos mortal que la obesidad y el sobrepeso, pues en México hay 23 muertes por cada hora y la mitad son debidas a obesidad y diabetes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más grave también de la mayoría de países a nivel mundial? Que los sistemas de salud no están adaptados para los pacientes con obesidad y esta crisis va a exponer de forma muy abrupta estas limitaciones. ¿Por qué? ¿Cuáles son los desafíos del paciente obeso en una unidad de terapia intensiva o en una unidad hospitalaria? Que ellos ya tienen en sí problemas respiratorios por los diferentes mecanismos fisiopatológicos o mecánicos de estos pacientes. La oxigenación va a ser más difícil. Ellos van a requerir en mayor cantidad cuidados intensivos. La intubación es más prolongada y más difícil por diferentes factores anatómicos de estos pacientes. Para llegar a parámetros ventilatorios de perfección se va a necesitar mucho más tiempo e incluso muchos errores. Los cambios de posición, que en su mayoría son boca abajo o de lado, para disminuir la presión intraabdominal y mejorar la ventilación, se necesitan mínimo 6 a 8 personas para poder llevar a cabo esta actividad. Las imágenes de diagnóstico, también las mesas y las máquinas tienen un límite de peso, por lo que incluso a muchos pacientes no se les puede realizar este tipo de imágenes. Colocar y transportar al paciente es muy difícil y se requiere un número grande de personas. Se necesitan camas especiales y equipos de posicionamiento de igual forma, porque si colocamos a un paciente con super obesidad en una cama, incluso puede romperse y no hay silla que aguante el peso de estas personas. Aparte de todo esto, todas sus comorbilidades ya son factores de riesgo de fatalidad para estos pacientes y la obesidad abdominal obviamente va a aumentar la presión y va a disminuir el proceso ventilatorio correcto y función pulmonar de estos pacientes. Dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a explicar? ¿Cuáles son los factores fisiopatológicos y los factores mecánicos que explican cuál es la relación de la obesidad y el COVID? A breves rasgos, vamos a decir que aumenta significativamente el riesgo de hospitalización en muertes en pacientes con COVID-19. El tejido adiposo de los pacientes obesos se convierte ya en un reservorio del virus y muchos de estos facilitan su multiplicación. Estos son estudios recientes que han estado lanzándose ya como determinantes. Es un determinante en la gravedad de la infección viral, aumenta el riesgo de infección y de complicaciones, aumenta la posibilidad de aparición de una cepa viral más virulenta, prolonga la eliminación del virus y aumenta la tasa de mortalidad general de una pandemia viral. Esto es lo que hace los sobrepeso y la obesidad. Ahora, ¿cuáles son las respuestas fisiológicas? Hay una respuesta defectuosa del sistema inmune innato y adaptativo. Este estado de inflamación crónica de bajo grado es uno de los mayores responsables de la cascada de mortalidad de los pacientes con COVID. La tormenta de citocinas con una reacción inflamatoria severa, disfunción metabólica sistémica, alteraciones numéricas y funcionales de las células B y T, apnea del sueño, obesidad abdominal y obviamente la inmovilidad. Dentro de la fisiopatología, la respuesta defectuosa del sistema inmune adaptativo, ¿por qué se da? Como todos sabemos, en los pacientes con sobrepeso y obesidad hay una elevada cantidad de leptina crónicamente, que es una parte proinflamatoria y es reguladora de la maduración, desarrollo y función de las células B, y la adiponectina está más baja siempre en las personas con sobrepeso y obesidad, pero en estados normales es un antiinflamatorio, que va a conducir a un desequilibrio en la respuesta inmune y en la patogénesis de las complicaciones relacionadas con la obesidad. Pero el factor más importante de desenlace fatal y de muerte es la elevada
tormenta de citocinas proinflamatorias, que principalmente son el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6, producidas en el tejido adiposo, visceral y subcutáneo, que va a producir un defecto completo en la inmunidad innata, y esto va a producir una inflamación crónica severa, una respuesta antiinflamatoria severa que va a llevar a desenlaces fatales. Otro factor muy importante es el estado de inflamación crónica y de bajo grado, cuando se presenta un antígeno, porque va a haber una activación reducida de macrófagos, va a haber una producción excesiva de citocinas produciendo su tormenta, como ya lo hemos explicado, lo que va a explicar el pobre efecto y éxito de la vacunación en los sujetos obesos. Y este microambiente obesigénico también va a explicar las variantes antivirales y la reproducción múltiple de los virus para que la vacuna sea completamente menos efectiva. La imagen en espejo de la patología de inmunoinflamatoria del COVID y diabetes en este estudio de Yang y colaboradores también indica que los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen niveles plasmáticos más altos de citocinas proinflamatorias, lo que va a explicar el desenlace fatal y la falla multisistémica de las personas COVID positivas. La activación también reducida de los macrófagos que va a inhibir la respuesta de las células TCD8 más específicas para el virus, va a disminuir las respuestas de anticuerpos a la vacuna contra el virus y esto nos va a llevar a desenlaces fatales. Sin olvidar que hay pacientes con obesidad sin alteraciones metabólicas y obesidad con alteraciones metabólicas, pero esto, como ya hemos dicho varias veces y sabemos, es un círculo vicioso o una bomba de tiempo, donde empieza el cuerpo de los pacientes sin alteraciones metabólicas a tratar de equilibrar la grasa, la cantidad de hormonas y todas las señales con el cuerpo, pero llega el punto en que obviamente todo pierde su alteración y se desarrolla toda la cascada que todos ya sabemos. De igual forma, actúan los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 en la glicoproteína espigada del SARS-CoV-2 para unirse y acceder a las células humanas, producir la replicación viral para ejercer respuestas proinflamatorias. Pero ¿cuáles son los factores mecánicos o por qué hay mayor compromiso respiratorio en los pacientes obesos que tienen SARS-CoV-2? ¿Por qué? Porque la obesidad abdominal aumenta la presión y disminuye la excursión diafragmática. Hay una dificultad en la ventilación, hay un aumento relativo en el espacio anatómico de la muerte, hay una disminución del volumen de reserva respiratoria, una disminución de la capacidad funcional del sistema respiratorio. En los pacientes con sobrepeso y obesidad ya tienen problemas de apnea del sueño, estos ya van a producir problemas de hipoxia cerebral, problemas de hipoxia cardíaca, alteraciones cardíacas, y ya en sí tienen un daño pulmonar preexistente. Pero ¿qué es lo que pasa? Incluso antes de que ocurra cualquier infección, sea esta pandemia, sea la siguiente, sea la anterior, esto deja ya poco espacio para cualquier lesión adicional en los pulmones, como puede ocurrir en el COVID-19. Para estar un poco más claros, ¿qué es el espacio anatómico de la muerte? Es el aire que queda en las vías respiratorias durante la ventilación y que no tiene ningún intercambio gaseoso. Les voy a hablar un poco de diabetes y COVID para poder entender todos los procesos que tienen el sobrepeso y la obesidad. La obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico tienen un riesgo de muerte de hasta 10 veces más en lo que en los pacientes que no lo tienen COVID positivos. Y estos son estudios que se realizaron apenas el 10 de abril y son investigaciones muy fuertes. 8.6 millones son diagnosticados con diabetes en el 2018, pero 3 millones de la mayoría de toda la población viven sin saber que tienen diabetes, que son diabéticos o son pacientes con diabetes. Y esto ya se transforma en un caldo de cultivo y en el medio ambiente más favorable para que el virus haga de las suyas. México es el número 12 en muertes por diabetes. 89 personas por cada 100.000 habitantes están muriendo por esta condición. Pero algo muy relevante también que informes del Centro Chino para el Control y de Prevención y Enfermedades, de 72.000 pacientes COVID positivo, la diabetes mellitus tiene una tasa de mortalidad 3 veces mayor que aquellos que no tienen COVID, que no tienen diabetes. Los pacientes diabéticos son 7.3 versus 2.3% de tasa de letalidad para los pacientes COVID. Y otros informes del 2020 sobre la pandemia asociada a la diabetes
En China, de 41 pacientes, el 20% tenían diabetes, el 32% de estos pacientes ingresaron a terapia y el 15% murieron. Yang y Cole igual informan de 32 pacientes que el 22% tenían diabetes. Shang y colaboradores, de 140 pacientes, el 12% tenían diabetes, y otros estudios, así como los que hemos acabado de nombrar anteriormente, el 16.2% de los pacientes ingresados por COVID tienen diabetes mellitus. Además, ¿qué es lo que pasa? Que en México 15.2 millones padecen hipertensión arterial sistémica, con un predominio en la tercera edad, y el 26.7% quienes además son el grupo más vulnerable ante la pandemia por COVID positivo. Son datos alarmantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Para una persona es 21 veces más barato cambiar los hábitos que tratar una diabetes complicada. Pues cuesta, para pacientes que cambian sus hábitos, piden ayuda, piden socorro y tratan de mejorar su vida y su calidad, el costo alrededor anual es de 92,000 pesos. Pero si el paciente no cambia sus hábitos, se mantiene diabético, obeso y con todas sus complicaciones, es casi el triple de dinero que el paciente, perdón, son 21 veces más cantidades de dinero para los pacientes y las complicaciones que van a tener a futuro. ¿Cuáles son el mecanismo fisiopatológico de la diabetes? Pues hay una mayor unión celular por afinidad y entrada eficiente del virus, hay una disminución del aclaramiento viral, hay una disminución de la función de las células T, hay un aumento de la susceptibilidad e hiperinflamación y síndrome de la tormenta de citoquinas, y hay una expresión aumentada de la enzima convertidora de angiotensina 2 en las células alveolares miocárdicas del riñón y del páncreas. Esto es más o menos como el síndrome metabólico produce una disfunción endotelial, inflamación sistémica, obesidad visceral, diabetes, hipertensión y todas sus comorbilidades. Son mecanismos idóneos con insulinoresistencia para que el COVID desencadene la tormenta de citoquinas y lleven al fallecimiento a los pacientes. En resumidas cuentas, ¿qué les voy a decir? ¿Cuáles son los factores predisponentes de contagio para el paciente con obesidad? Tengo 3. El primero es que las personas con obesidad que tuvieron influenza en la pandemia anterior al virus tuvieron un periodo más largo, hasta el 104%, de eliminar el virus que en los sujetos delgados, lo que aumenta la posibilidad de propagar el virus a otras personas. El microambiente obeso favorece la aparición de nuevas cepas más virulentas por una mayor replicación de ARN viral, acordándonos que la grasa puede servirse como un reservorio y para su multiplicación. Y tercero, que el índice de masa corporal se relaciona positivamente con el virus infeccioso en la respiración exhalada. Esta es la respuesta a muchas de las diapositivas anteriores. Este hallazgo fue especialmente significativo para los hombres, lo que lleva a la hipótesis de que los volúmenes de ventilación más altos o una conformación diferencial del tórax podría explicar este hecho, de que casi el 60 o 70% de los pacientes COVID con desenlaces fatales son de sexo masculino. ¿Cuál es la conclusión y las lecciones aprendidas durante el virus de la influencia H1N1 con respecto a la obesidad? Los efectos de COVID y obesidad aún no son completamente esclarecidos, pero la evidencia de H1N1 debería servir ya por completo para tener cuidado y tomar medidas en los pacientes con enfermedad de obesidad. Estas observaciones sugieren que la colisión de pandemias aumentará contagios, aumentará riesgos de infección, factores de riesgo y fatalidad en los pacientes con la experiencia de H1N1, y obviamente el ejercicio físico es la piedra angular como medida preventiva para la defensa del huésped contra la infección viral y otras enfermedades metabólicas. Ahora quiero hacer un breve comentario y explicar un poco las diferencias entre México y Ecuador. En México ya hay un total de 14,677 personas infectadas y alrededor de 1,400 fallecidos, desenlaces fatales. Estas entrevistas o estos datos son del día de ayer a las 12:30 de la noche aproximadamente. Pero en Ecuador hay 22,719 personas infectadas, son como 6,000 o 7,000 más que en México, pero el total de defunciones son de 576. ¿Cuál puede ser una posible explicación? Les voy a mostrar a continuación. En esta tabla podemos ver que la prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años entre Ecuador y México es completamente diferente. Si podemos observar, de 1998 al 99 es casi
3 veces menos en Ecuador el porcentaje de sobrepeso que en México. Y en el 2014 igual, es casi el doble en México que en Ecuador, de un 5.05 a un 9.2% en México de sobrepeso en niños menores de 5 años. ¿Qué es lo que pasa con el sobrepeso en niños y adolescentes de 5 a 19 años en México y en Ecuador? En Ecuador en el 2006 fue del 22.4% y obviamente con el tiempo se incrementó al 28.7%, pero en México ya solo en el 2006 tenían el 30.7% hasta el 2016 que tienen el 36% de las personas con sobrepeso en niños y adolescentes. Entonces estos datos pueden ser muy colaboradores y tener una emergencia sanitaria urgente en México para tomar decisiones y medidas pertinentes. Dentro de la obesidad en niños de 5 a 19 años es lo mismo, del 6.5 en el 2006 al 9.8 en el 2016 en Ecuador, pero siempre México va a duplicar todas estas cifras. En el 2006 el 11.6 al 15.2 de obesidad en niños de 5 a 19 años. Las tablas que tengo a su derecha son indicadores del 2006 y 2016 entre comparación de México y Ecuador en respecto al sexo, que también obviamente es muy importante, pero un dato muy relevante es que en la adolescencia el sexo masculino va a predominar en índices de sobrepeso y obesidad al sexo femenino. Lo contrario pasa cuando ya empieza la edad adulta. El sobrepeso en edad adulta en México y Ecuador igual, en este caso ya empieza a aumentar un 10% más respecto a cada año. Les voy a dar el dato del último año, del 2016. En Ecuador existe una cantidad de sobrepeso del 54.9, pero en México es del 64.1. Entonces estos datos pueden ser muy alentadores o una iniciativa muy grande para observar y tratar como medidas preventivas y para evitar tantos desenlaces fatales futuros o los que estamos viviendo actualmente para tomar decisiones y actuar de forma correcta. Entonces aquí ya la curva se invierte respecto al sexo porque las mujeres en la edad adulta ya tienen mayores índices de sobrepeso que los adultos. Respecto a obesidad, de igual forma, México siempre le va a ganar con 10 puntos de porcentaje a Ecuador. Desde el 1984, Ecuador tenía el 7.4% de obesidad en adultos y México el 13.2%. ¿Qué es lo que pasa en el 2016? En Ecuador el 19.9% y en México el 28.8%. Son casi 10% más de obesidad en México que en Ecuador, lo que obviamente explica los desenlaces fatales de los dos países. Respecto acá, de igual forma, se triplica ya la cantidad de mujeres en porcentajes de obesidad, pues las mujeres en edad adulta son las que mayores índices de obesidad presentan respecto al hombre. ¿Cuáles son las recomendaciones que quiero darles? Que perder peso con una restricción calórica leve debe ser una meta aún así estemos en pandemia y evitar los alimentos procesados, que se practique ejercicio físico de leve a moderado para potenciar la inmunomodulación positiva, que haya prolongación del periodo de cuarentena en los pacientes que tengan enfermedad de obesidad, adultos y adolescentes, asegurar que se proporcionan alimentos nutricionalmente adecuados para todas las poblaciones vulnerables, pacientes con comorbilidades, con sobrepeso u obesidad, los ancianos, personas con discapacidad y hogares de bajo ingreso. Personas sean físicamente activas en espacios abiertos, con su distanciamiento social adecuado, con responsabilidad propia y con empatía de no dañar al resto de la población. Que haya una información clara y transparente que disipe los mitos en los periodos de aislamiento, que hayan servicios de apoyo virtual con información veraz, con información científica real y que no se escondan datos, por favor, a nivel de gobierno. Y obviamente lo más importante y lo que quiero y por lo que hice este trabajo es que la obesidad, la enfermedad de la obesidad se reconozca como tal, como una enfermedad, no como desánimo, como desgana. Es una enfermedad que tiene que ser tratada como tal y que las enfermedades de transmisión, enfermedades no transmitivas, también aumentan el riesgo y empeoran los resultados de COVID. Y obviamente para el sector salud, para el sector gobierno, yo no sé qué es lo que están pensando, donde ellos disminuyen programas de cirugía bariátrica completos y efectivos sin darse cuenta que el costo de las complicaciones de diabetes y todas las comorbilidades de la obesidad son 21 veces más caras que cumplir con un programa de cirugía bariátrica completo, efectivo, con todo el equipo multidisciplinario a cabalidad y muy responsables. Eso es todo, les agradezco mucho por la atención.
Espero les haya servido. Cualquier duda, pues aquí tienen mis correos, aquí tienen mi teléfono, podemos comunicarnos y esta es mi página de Facebook. Les agradezco su atención. Incodiza, medicamentos de uso tópico. Somos una industria farmacéutica con más de 40 años de experiencia. Estamos ubicados en Cuenca, Ecuador. Para más información, contactos al 07 40 75 415. Protegiendo tu salud. Estudio Jurídico Dr. Juan Carlos Cabrera. Un grupo de profesionales altamente calificados demuestran su compromiso, preparación y trabajo en cada ocasión. El abogado Javier Armijos y el abogado Mateo Cabrera, especialistas en tránsito penal, familia, en violencia, migración, cobro de cartera. Atendemos en edificio Acrópolis, 6º piso. Para más información, comunícate al teléfono 093-966-7152, 0984-931491. Los abogados Javier Armijos y Mateo Cabrera los esperan. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema.